Bienvenidos a Raíces, el podcast donde exploraremos historias inspiradoras de vida. Hoy les contaré la emotiva historia de las hermanas Barajas, nacidas en el seno de una familia campesina que transformó su destino, con esfuerzo, trabajo y determinación. En el pueblito lindo de Santander, San José de Miranda, donde el sonido de la naturaleza se mezcla con el canto de las aves y las ramas movidas por el viento para crear un concierto sinfónico, en la vereda El Alto nacieron las hermanas Barajas, en un matrimonio de campesinos cuyo sueño era sencillo pero grande: tener sus propias tierras y asegurar un futuro mejor para sus hijas. Don Chepe, como era conocido José del Carmen Barajas, y doña Betsabe Barajas trabajaron la tierra durante años, cultivando no solo el campo, sino también un firme deseo de mejorar sus condiciones para su familia. Con cada cosecha su sueño se acercaba un poco más. Cuando sus hijas Gladys, Claudia y Laura llegaron a la edad de 11 años, un nuevo desafío surgió: la educación para la época de los 70 en un pueblito donde muchos jóvenes no estudiaban y algunos comenzaban el colegio hasta cumplir más de 15 años. Los Barajas, quienes habían decidido enviar a sus hijas a la escuela desde pequeñas, optaron por continuar con su formación escolar en el colegio sin esperar más tiempo. No, apenas terminaron la primaria arriba, la recibieron ahí en la normal. Y como tenían buen puntaje, pues al darles el certificado de quinto, con ese les podían matricular. Eso ya sufrieron mucha hambre, pobreza, extrema pobreza para poder estudiar. Y tuvieron capricho de estudiar. Para ir descalzos desde la casa hasta el Alto todos los días, luego. Eso anda en la carretera como la ve usted. A pesar de las dificultades económicas, las niñas asistieron al colegio con sacrificio y anhelo de aprender, destacando académicamente frente a sus compañeros, quienes eran en su mayoría adolescentes, que empezaban su educación mucho más tarde que ellas. Las tres menores eran el orgullo de sus padres, quienes se sentían realizados viendo a sus hijas avanzar. Mi nombre es Gladys Barajas. Para contar historia del progreso de la casa, mi papá se llamaba José del Carmen Barajas. Él era un campesino, él trabajó en el campo para poder sobresalir, porque en esa época en que ellos se criaron solo eran 2 días de clase y solo 2 años. Hacían primero y segundo y ahí las personas aprendían a leer y a escribir. Con el tiempo apareció el Radio Sutatensa. Era un programa hacia la comunidad y él aprendió a estudiar ahí. Las clases eran en la tarde. El Radio Sutatensa se lo conseguían por medio del sacerdote, el Padre Páez, que era un programa que él traía. Ahí aprendió todo lo que fue el bachillerato. Se llamaba bachillerato porque era como una primaria completa de 5 años. Después, con el tiempo, apareció el SENA. El SENA dictaba cursos, pero solo a los campesinos: pastos y forrajes, producción de leche, creación de cultivos, pero era solo a los campesinos, entonces se dictaba por el campo. En el Alto donde él vivió se mejoraron los pastos, se mejoró la cría de ganado, la producción de leche y hasta producción de trucha. Y él así, pues con todo eso mejoró la finca para poder darnos estudio a los hijos que él tuvo, algunos de los hijos que él tuvo. Ellas se convirtieron en un ejemplo de superación para toda la comunidad y cada vez se animaban más los padres a enviar a sus hijos, presentando un precedente de que con dedicación, esfuerzo y el amor familiar se pueden lograr los sueños. Las hermanas Barajas siguen cultivando la tierra con el mismo empeño con el que sembraron sus sueños. También cultivan en sus hijos el espíritu de lucha, de querer progresar.
Cuando nosotros estudiamos la escuela primaria, las profesoras trabajaban en la mañana y en la tarde. Los estudiantes íbamos y aprendíamos leyendo y memorizando. Los profesores copiaban con tiza en los tableros y uno copiaba en los cuadernos, del resto memorizaba. La educación era día y tarde, las profesoras incluso vivían en la escuela. Después de eso ya había el bachillerato en los colegios. Nosotros éramos del campo, teníamos que viajar al pueblo. Entre semana permanecíamos en una casa que mi papá había conseguido. El día viernes teníamos que subir a la casa en la tarde, alistar todo lo que fuera de producción, el sábado llevar a vender, de ahí se obtenía para el mercado de la semana, para el pago de la pensión y para el pago de los semestres, porque en esa época se pagaba todo. Incluso hubo una época en que tuvimos que pagar el profesor de matemáticas porque en el colegio no había esa plaza. En esas estudiar era muy difícil, conseguir un libro era muy difícil, porque los libros solo había una biblioteca y para ir allá había un solo libro. Teníamos que turnarnos por grupos para que nos prestaran el libro para poder investigar. Cualquier revista, cualquier periódico, cualquier libro de segunda, para nosotros era un tesoro. Poderlo conseguir, poderlo sacar prestado, era un tesoro. Cuando nosotros estudiábamos no había ni refrigerio, no existía ayuda del gobierno de ninguna clase. Muchos de nuestros compañeros tenían que venir en cicla al pueblo a clase y regresar en la cicla a la casa a almorzar. El horario era de 6 de la mañana a 1:30 de la tarde. Hasta esa hora regresábamos a casa a almorzar. Como era un colegio normal, teníamos que hacer carteleras, manualidades, y nosotros, por la situación económica, éramos muy creativos. Íbamos al basurero, reciclábamos material para hacer carteleras, material para hacer traperos, material para hacer manualidades. Esa era la forma como uno estudiaba. Y como debía memorizar, porque no habían libros, tenía uno que memorizar, pues el estudio era muy bueno. Todos los muchachos y las muchachas aprendíamos, porque la idea era buscar un horizonte que mejorara o que pudiera uno salir del campo y de la pobreza que vivíamos, que en esa era en todo el sector del campo eran los que más tenían los niveles económicos muy, muy bajos. Aquí en el colegio de San José de Miranda era normal superior. Salía uno graduado de bachillerato pedagógico o profesor. Conseguir un trabajo en magisterio era una odisea. Tenía que tener uno palanca política, porque en esa época ya empezaban a salir los alcaldes por voto popular. Y quien tuviera político pues conseguía los beneficios de un contrato, ya fuera del municipio o contrato departamental. Pero eso eran contratos muy esporádicos. Y para poder estudiar en ese año, precisamente en el año del 1992, salió una resolución que decía que todo profesor tenía que tener una licenciatura. Incluso los profesores que ya estaban de planta tuvieron que hacer licenciaturas en la Normal de Pamplona, en la Universidad de Pamplona, en las universidades de Bogotá, universidades de Bucaramanga, a distancia, porque era una exigencia. En esa época ya no, el nivel económico de mi papá era muy escaso y no nos pudo dar universidad. Estudiar en una universidad salía muy, muy costoso. Si los mismos profesores que ya tenían sueldo les parecía algo muy costoso, pues para los del campo era difícil. Hoy en día, gracias a la universidad que existe en Málaga, la UIS y la UNAD, que primero apareció la UNAD como universidad a distancia, fue la que ayudó a que muchos hayan sobresalido y hayan tenido sus buenas pensiones, porque han logrado estudiar con mucho sacrificio, porque pagar un semestre en la universidad todavía a estas alturas de la vida es un costo muy, muy alto. Y pues gracias a Dios mis hijos sí ya lograron estudiar a la universidad.
con mucho sacrificio, claro está, pero ellos han valorado y hasta el momento ya mis hijos van a terminar de ser profesionales todos. Aunque hoy en día pues conseguir trabajo es difícil, hay que crear su propio negocio, pero entonces ya ellos tienen el triunfo de haber ido a una universidad. Y gracias a Dios ya hay muchas universidades a las que uno puede acceder. Así concluye nuestra crónica de la familia Barajas, un testimonio de perseverancia y amor que resuena en el corazón de los mirandinos. Gracias por acompañarnos en Raíces. Escucharás más historias y testimonios en el próximo episodio.